Se rieron cuando el viejo millonario se acercó al toro moribundo, hasta que esto sucedió. El rodeo estaba en pleno apogeo y el calor era insoportable. El sol ardía en lo alto de Dry Creek, abrasando las gradas metálicas y las nucas. El olor a sudor, cuero y polvo impregnaba el aire. Los hombres se inclinaban hacia adelante con las manos callosas sobre las rodillas, los niños gritaban pidiendo más, y las mujeres agitaban sus sombreros a los pocos jinetes que aún se arremolinaban entre las barandillas. Pero el verdadero espectáculo estaba en el centro de la arena, donde el toro, negro azabache, corpulento y moribundo, se tambaleaba y se tambaleaba, sangrando por el costado izquierdo. Su piel estaba resbaladiza por el sudor y las manchas rojas, y sus fosas nasales se dilataban al jadear en busca de aire. Un cuerno dentado a un lado del cráneo se contraía ligeramente con cada respiración dificultosa. La bestia había luchado con todas sus fuerzas. Demasiado. El último jinete se mantuvo en pie 7 segundos antes de salir volando como un muñeco de trapo, aterrizando inerte. Los paramédicos seguían arrastrando al joven, pero nadie miraba. Todas las miradas estaban puestas en el toro, esperando a ver cuánto aguantaría. «¡Acaba con él!», logró alguien. «¡Bájalo ya!». El encargado del rodeo, un hombre gordo con las mejillas quemadas por el sol y un silbato al cuello, dio un paso al frente y saludó a un vaquero. El vaquero asintió, levantando un rifle tranquilizante al hombro. Estaba a punto de apuntar cuando algo se movió entre la multitud. Las risas cesaron. Desde el otro lado de la arena, justo después de la puerta de hierro oxidada donde solían arrear a los animales, apareció una figura, delgada, vieja y demasiado limpia para un lugar como este. Un hombre con un impecable traje de lino blanco pisó lentamente la tierra. Caminaba con un bastón negro pulido que resonaba a cada paso. Su cabello plateado brillaba a la luz del sol como un halo, pero no había ligereza en su andar, solo gravedad. La gente estiraba el cuello. Algunos entrecerraron los ojos. Unos pocos se pusieron de pie. Eso es... Ni hablar, no puede ser él. ¿Quién lo dejó entrar? El murmullo se extendió como la pólvora hasta que un joven cerca de la cabina del locutor pronunció el nombre en voz alta. Ese es Walter Grange. Y así, sin más, fue real. La multitud estalló en una extraña mezcla de curiosidad y burla. «¿Walter Grange?», rió una mujer cubriéndose la boca con la mano. «¿El fantasma millonario? ¿No se mudó a Europa? Probablemente esté aquí para comprar el alma del toro», rió alguien. Pero nadie se movió para detenerlo. Todavía no. Walter siguió caminando, su bastón cortando el silencio mientras las risas se arremolinaban a su alrededor. El polvo se arremolinaba a sus pies como humo. Su traje permanecía impecable, sin la mancha de la tierra en la que todos los demás estaban empapados. Su rostro, aunque curtido y arrugado por la edad, no reflejaba vergüenza. Solo concentración, determinación. Y un dolor en los ojos que no se podía explicar con palabras. El toro lo notó. Giró lentamente su enorme cabeza, con la sangre goteando del hocico. El momento se prolongó. La arena conteniendo la respiración. La bestia resopló, dio medio paso hacia adelante y se quedó paralizada de nuevo. Una de sus patas se dobló. Resopló y pateó, con los músculos temblando bajo su piel. Walter no se inmutó. «¡Señor!», ladró el encargado del rodeo, saltando la mitad de la valla. «¡No puede estar ahí! ¡Es peligroso!». Pero Walter no apartó la mirada. No respondió. Siguió caminando. «Saquen a ese viejo loco de ahí antes de que lo corneen». El vaquero con el rifle miró al encargado, inseguro. El toro bajó la cabeza ligeramente, olfateando el aire, con la mirada fija en Walter. No había rabia en él, ni furia, solo confusión y algo cercano al reconocimiento. La risa se convirtió de nuevo en murmullos. La gente observaba ahora con los brazos cruzados y los ojos entornados. Esto ya no era una comedia. Era algo más. ¿Un hombre rico haciendo de vaquero? ¿Un deseo de muerte en cámara lenta? Fuera lo que fuese, no podían dejar de mirar. Walter se detuvo exactamente a 2 metros del toro. Clavó su bastón en la tierra y dejó que el silencio hiciera el trabajo. El aire estaba quieto, cargado de polvo y calor. Su voz, cuando llegó, fue suave pero clara. De alguna manera se oía a pesar de todo. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», Swingo dijo con dulzura. El toro resopló, moviendo las orejas. Walter metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó lentamente algo pequeño que brillaba a la luz.
Un relicario de plata. Se lo ofreció al toro con mano temblorosa. Los ojos del toro bajaron rápidamente. La multitud no pudo ver el detalle. No sabían qué era. Pero fuera lo que fuera el momento, Walter no lo ignoró. «Sé lo que te hicieron», susurró, casi para sí mismo. «Y lo siento, debería haberlo parado, debería haber estado allí». Riendo. Una mano agarraba una cuerda, la otra alzada con orgullo, sin casco, sin miedo. Solo alegría, juventud y el cielo a sus espaldas. Había una cicatriz, irregular y blanca, en el hombro izquierdo del toro de la foto. Y allí estaba ahora, en la bestia frente a ellos. La misma forma, la misma historia. Un silencio inundó las gradas como un viento gélido. «Ni hablar», murmuró uno de los vaqueros, boquiabierto. Algunas cabezas se volvieron hacia él, luego más, y pronto los susurros se extendieron entre la multitud como un reguero de pólvora. «¿Es el mismo toro? No puede ser. Espera, ¿es este?» Walter no levantó la vista. Se quedó mirando la foto, con la voz seca pero lo suficientemente clara como para oírse. «Este toro», swingó, levantando la cabeza lentamente, sus ojos se posaron en la bestia moribunda. «Era de mi hijo». Un suspiro colectivo abandonó la arena. Incluso los caballos tras las vallas se removieron inquietos, como si algo se hubiera roto en el aire. La voz de Walter se suavizó. Este fue el último momento en que sonrió antes de morir. Sus palabras cayeron como plomo. La multitud se quedó atónita. Incluso el vaquero del lazo dejó que la cuerda se aflojara. En algún lugar del fondo, un niño le preguntó a su padre qué estaba pasando. El hombre no respondió. Simplemente siguió observando. Walter extendió una mano, no para tocar al toro, sino para ofrecerle la foto. Un gesto de memoria, no de control. El toro no embistió. Parpadeó con fuerza. Resopló. Entonces, con un sonido que fue casi un suspiro, su respiración comenzó a calmarse. Su enorme cabeza se inclinó un poco más. No por derrota, por algo más. Reconocimiento. Un temblor recorrió sus piernas al dar un último e inseguro paso hacia adelante. Se detuvo allí, elevándose sobre el frágil anciano y la foto en el polvo. Entonces dejó escapar un profundo gemido de agotamiento y bajó la cabeza. No para cornear, no para pelear, sino para descansar. Walter extendió la mano con suavidad, tocando el costado del animal, justo encima de la cicatriz. Su mano permaneció allí, sin fuerza, solo contacto. El toro no se inmutó. La voz de Walter se quebró al susurrar. «Te acuerdas de él, ¿verdad? Solo tenía 12 años. Dijo que quería ser campeón». Se le hizo un nudo en la garganta. Debería haberle dicho que no, pero no lo hice. Miró a los ojos oscuros de la bestia. «No lo mataste. Fue la caída. Su cuello nunca tuvo ninguna oportunidad, pero te culparon de todos modos». El aliento del toro calentó el rostro de Walter. «Querían sacrificarte ese día», dijo, mientras las lágrimas dejaban rastros de barro en el polvo de sus mejillas. «Les pagué para que no lo hicieran. Te escondí en mi tierra. Te dejé correr libre. Pero luego me fui. Yo no soportaba verte». Cerró el libro con cuidado con dedos temblorosos. «Y nunca me lo perdoné». Un sollozo escapó de su pecho. Inclinó la cabeza. El bastón que tenía a su lado casi se cayó al suelo. Por un largo instante, ni el hombre ni la bestia se movieron. Entonces el toro se posó completamente en el suelo junto a él. Sus patas se doblaron, el cuerpo se desplomó en el polvo, exhalando en una lenta rendición. En algún lugar de las gradas, una mujer comenzó a llorar. A alguien se le cayó la cerveza. Nadie se movió. Walter estaba sentado junto al toro, con una mano sobre su costado agitado, y con la otra apretando la foto contra su corazón. Ya no era un ermitaño ni un millonario, era un padre. Y esto no era un espectáculo. Esto era penitencia, esto era dolor, al fin insepulto. Pero el silencio se rompió. Desde lo alto de las gradas un hombre con traje oscuro dio un paso al frente. No era un ranchero, no era un trabajador de rodeo. Sacó algo de su abrigo. Un documento, grueso, de aspecto oficial. Otro hombre se le unió, un sheriff. Inclinándose con los ojos entrecerrados, una mano cerca de su cinturón. «Será mejor que venga a ver esto», murmuró el sheriff al gerente. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, pero ahora era un sonido diferente. Inquieto, tenso. La cámara pasó de Walter y el toro, congelados en un momento de paz inesperada,
a las dos figuras que observaban desde arriba. Algo más se avecinaba, algo peor que la risa. Reflexión moral adicional. A veces la carga más pesada no es el dolor de perder a alguien, sino la culpa de no estar ahí cuando más te necesitaban. Y a veces la redención no llega con actos estruendosos, sino arrodillándonos junto a aquello de lo que una vez huimos, y dejando que el mundo vea nuestra vergüenza. La paz se quebró como un cristal viejo. Una voz aguda y llena de pánico resonó por la arena. ¿Qué demonios está haciendo? El encargado del rodeo, un hombre bajito con la cara roja y un portapapeles apretado en el puño, irrumpió por la puerta del personal, levantando tierra a cada paso. Gritaba por un walkie-talkie con la mirada fija en Walter, el toro y viceversa, como si estuviera viendo cómo se queman las ganancias en tiempo real. «Sacrifiquen a ese maldito toro antes de que me demanden». «Srenia», ladró. Un joven vaquero, con el pecho lleno de nerviosismo, se acercó al ruedo. Sus botas resonaron contra los tablones. Se aferró a una cuerda gruesa como si fuera un salvavidas, balanceándola una vez, comprobando su peso. Tenía la mandíbula apretada. No quería hacer eso. Pero entonces Walter levantó la mano. No era una súplica. Era una orden. La palma abierta, los dedos hacia afuera, como un sacerdote dando una bendición. El joven vaquero se quedó paralizado a medio paso. La cuerda cayó flácida. Algo en la quietud del anciano era más fuerte que todo el ruido a su alrededor. Las rodillas de Walter volvieron a tocar el suelo. Se hundió junto a la enorme cabeza del toro, que ahora descansaba mitad en la sombra, mitad bajo el sol. El libro de cuero yacía entre ellos como una ofrenda. El toro no se inmutó. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba al ritmo de algo cercano al fin. Los labios de Walter temblaban al hablar. Dijeron que murió en una tormenta. Las palabras salieron como ladrillos sueltos cayendo de un muro en ruinas. Pero mintieron. Miró al toro, con la mano apoyada suavemente sobre su hombro lleno de cicatrices. No lo enterraron hasta dentro de 2 semanas. ¿Sabes por qué? El silencio respondió. La multitud se removió incómoda. Algunos se dieron la vuelta, incapaces de mirar. Otros se inclinaron hacia adelante, esforzándose por captar cada palabra. La voz de Walter se quebró. Lo mantenían con vida en teoría. Dijeron que era un problema con el seguro. Dijeron que era complicado. Pero lo descubrí. Encontré los registros veterinarios, los registros de transporte. Lo mantuvieron con analgésicos, lo metieron en remolques, le dijeron a la gente que era un toro diferente. Sus dedos se apretaron sobre la piel del toro. Te usaron, una y otra vez. Te convirtieron en un fantasma. Una mujer en la primera fila se tapó la boca. La respiración de Walter se volvió entrecortada. Tenía los ojos enrojecidos, pero siguió hablando, con voz baja y áspera. Eras su mejor amigo. Te llamó trueno por cómo corrías cuando se abría el cielo. Se suponía que debías vivir libre. Les di dinero para que estuvieras a salvo, y te dieron de comer a esta multitud durante 10 años. El toro emitió un sonido gutural, casi un gemido, casi un suspiro. Walter cerró los ojos e inclinó la cabeza. Esperaste, susurró. Esperaste a que volviera. El sistema de megafonía chirrió y luego se encendió con un estruendo de estática. Una voz, oficial, fría, desconectada, resonó por toda la arena. «¡Seguridad al ruedo! ¡Sáquenlo de ahí!». La multitud dio un salto. Un murmullo de voces se alzó en caos. Algunas gritaban a Walter que se moviera, otras gritaban a los peones que no lo tocaran. El encargado caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con las venas hinchadas en la sien. «¡Hagan su maldito trabajo!». Component Placement les gritó a los vaqueros paralizados. «¡Aten a ese toro y saquen a ese viejo lunático de mi propiedad!». Pero nadie se movió. Nadie quería ser el primero, porque algo estaba sucediendo en ese ruedo que nadie podía explicar. Entonces Walter volvió a meter la mano en su abrigo. Algunos se agacharon instintivamente. Otros se quedaron sin aliento. Un hombre tiró de su hijo detrás de él, pero Walter no sacó un arma. Sacó papeles, doblados, gruesos, arrugados por la mitad. Se puso de pie lentamente, con las páginas en una mano y el bastón en la otra. Su voz no era un grito, pero atravesó el ruido como un bisturí. «Esta tierra», dijo sosteniendo los papeles en alto, «fue mía una vez. Construí este estadio antes de que nacieran ustedes. Tallé las gradas con las manos de mi padre, y la perdí cuando perdí a mi hijo.
La multitud se quedó en silencio. Pero ayer, continuó, la recompré. Se giró lentamente, recorriendo las gradas con una mirada que había sobrevivido a imperios y fortunas destrozadas. Soy dueño de cada grano de esta tierra, dijo, ahora más alto. Cada tabla sobre la que están parados, cada corral, cada puerta. Sostuvo los papeles sobre su cabeza. Esta escritura está notariada, archivada, legal. Desde las 8:47 de la mañana de ayer por la mañana, este rodeo es mío. Se oyeron jadeos. El gerente se quedó paralizado a mitad de un grito. Abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. Walter se giró hacia él, despacio y con cautela. Se acabó el espectáculo. Un hombre cerca de la cabina de sonido estaba de pie, mirando hacia la arena con los ojos entrecerrados. ¿Habla en serio? Una mujer apretaba su bolso con más fuerza, con la mirada perdida en las salidas. El gerente cargó contra Walter, con la cara roja de furia. «Estás fanfarroneando. Es una maldita falsificación». Walter le entregó tranquilamente los papeles al sheriff, quien había aparecido en la valla con los brazos cruzados. El sheriff los desdobló. Sus ojos recorrieron la escritura una y otra vez. No dijo ni una palabra, solo asintió. Walter volvió a mirar a la multitud, con la voz endurecida por algo que no era ira, sino certeza. Todos los animales aquí van a casa hoy. No más sangre, no más gritos, no más usar bestias para enterrar nuestro propio dolor. Alguien aplaudió. Fue un aplauso débil. Un joven con una chaqueta vaquera cerca del fondo. Luego se unió alguien más. Y entonces la multitud se conmovió. No todos, pero basta. Los aplausos se convirtieron en vítores, elevándose como polvo de la tierra seca, vacilantes al principio, luego resonando como un trueno por las gradas. El toro se movió a su lado. Su cuerpo estaba demasiado débil para levantarse, pero su mirada seguía a Walter. Walter se inclinó de nuevo, apoyando la mano una vez más en el hombro de Trueno. «Hemos terminado, viejo amigo», dijo en voz baja. «Ya no pueden hacerte daño». El sheriff se inclinó hacia el encargado, que ahora parecía un hombre ahogándose en tierra firme. «Ya lo oíste», dijo el sheriff, no con crueldad, sino con firmeza. «Estás invadiendo». El encargado maldijo por lo bajo y arrojó su portapapeles. Walter permaneció junto al toro, con la foto guardada en su abrigo. Parecía cansado, más viejo que antes, pero también más ligero. La arena ya no era un lugar de espectáculo. Se había convertido en algo completamente distinto. Algo sagrado, pero desde las sombras bajo las gradas, otra figura se movió. Un hombre con traje gris oscuro, un auricular y la mirada de alguien que sabía cómo hacer que los problemas desaparecieran silenciosamente. Observaba a Walter con una expresión que no coincidía con la del resto de la multitud. No aplaudía. Estaba calculando. Sacó un teléfono del bolsillo, marcó un número y se apartó de la luz. Y entonces la cámara enfocaba sus labios, articulando una sola palabra. Activar. Reflexión moral extra. La justicia no siempre llega con sirenas e insignias. A veces se arrodilla en el polvo, junto a los quebrantados, y reescribe la historia con manos silenciosas. Pero el cambio verdadero, el cambio duradero, siempre tiene un precio. Y no todos quieren que se libere la verdad. El trueno dio un último suspiro entrecortado, de esos que sacuden la tierra y aquietan el cielo. Luego, silencio. Walter permaneció arrodillado, con una mano sobre el hombro del toro y la otra apretada contra su costado. No cerró los ojos. No rezó. Simplemente observó. El cuerpo del toro, cálido hacía un momento, se enfriaba bajo su palma. A su alrededor, el aire contenía la respiración. La multitud permaneció en suspenso, sin vítores ni gritos, solo el seco silencio del polvo que se posaba sobre algo sagrado. Entonces se oyó un jadeo. Un chico en la segunda fila señaló, con una voz apenas más fuerte que un susurro. «¿Hay algo?» Walter se inclinó. Una ráfaga de viento apartó el polvo del hombro del toro, revelando una marca tenue pero inconfundible grabada en la piel. No era la marca fresca y llamativa del rodeo. Esta era más pequeña, más antigua. Desvanecida por el tiempo, el sudor y las cicatrices. 2 letras. G. Walter contuvo la respiración. Le temblaban las yemas de los dedos al trazarla, casi temiendo que desapareciera. Pero no desapareció. Era real.
tan real como el verano que él y su hijo pasaron al otro lado del rancho, marcando terneros a mano. Su hijo había elegido las letras. Walter le había enseñado a presionar el hierro, rápido y limpio. Solo había sido un verano. Una marca, un ternero. Pero ese ternero se había convertido en una leyenda. Trueno. El nombre resonó en su pecho como un trueno. Un nombre enterrado bajo 20 años de silencio, robo y mentiras. Walter se puso de pie. Le crujieron las rodillas, pero mantuvo la columna recta. El libro encuadernado en cuero seguía abierto en la tierra junto al toro. Una foto medio cubierta de polvo. Un niño, un ternero, una risa congelada en el tiempo. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de la multitud, recorriendo los rostros que momentos antes lo habían despreciado, reído entre dientes, desestimado. Algunos ahora bajaban la mirada, avergonzados. Otros lo miraban con horror. El director del estadio palideció. El sudor le corría por la sien. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «Lo robaste», dijo Walter con voz tranquila, casi serena. Pero algo ardía en el fondo, bajo, implacable. «Y mentiste al respecto. Lo exhibiste. Lo arruinaste. Te aprovechaste de lo último que mi hijo jamás amó». Alguien al fondo de la multitud murmuró: «Jesús». Walter alzó la voz. «Me dijiste que Trueno estaba muerto, que murió en una tormenta eléctrica, y te creí. Enterré un pasto vacío. Lloré por una mentira». Nadie se movió. Solo el chirrido seco del sistema de altavoces zumbaba débilmente en lo alto. Entonces, en la distancia, un sonido. Sirenas. Primero débil, luego aumentando. Walter no apartó la mirada. Sus ojos se clavaron en el encargado del rodeo, que retrocedía hacia la puerta del personal. «Me robaste», dijo Walter. «Le robaste a un niño que nunca creció, y lo llevabas como una placa». Las sirenas ya estaban cerca. El polvo se levantaba a lo largo del camino mientras dos patrullas avanzaban a toda velocidad por el camino de grava, con luces rojas y azules cortando la neblina de media mañana. La multitud se apartó. Las puertas de la arena se abrieron con un crujido. 12 oficiales entraron firmes y concentrados. No dudaron. El sheriff, el mismo hombre que había leído la escritura de Walter minutos antes, estaba al frente. Señaló al encargado. «¿Es él?» Walter asintió una vez. El encargado se giró. «Esto es una locura. No puedes probar nada. Ese toro no era suyo. Ese podría ser cualquier objetivo». Walter no dijo nada. El sheriff tampoco. Simplemente dio un paso al frente, tomó al hombre por la muñeca y le puso un brazalete de plata. «Está arrestado por fraude, maltrato animal y obstrucción a la propiedad». El hombre se retorcía, farfullaba, gritaba, pero nadie lo escuchó. Uno a uno, el personal del rodeo fue detenido. El contable, el veterinario, un vaquero que agachó la cabeza sin decir palabra. Se fueron en silencio, como si siempre hubieran sabido que este día llegaría. La multitud observaba en un silencio atónito. Walter volvió a mirar al toro. El cuerpo de Thunder yacía en la tierra. La marca en su hombro brillaba tenuemente bajo el sol naciente. El libro de cuero a su lado se movía con la brisa, sus páginas revoloteando como alas. Entonces Walter se volvió hacia la multitud. Su voz resonó, firme, definitiva. «Esta tierra recuerda lo que tú olvidas». Una docena de reporteros habían empezado a aparecer en las vallas, con las cámaras en alto y los flashes destellando. Walter no se inmutó. Se giró hacia la salida, caminó entre el polvo, y cuando las esposas se cerraron con un clic sobre el primer hombre detrás de él, Walter se detuvo al borde de la arena. Solo un instante. Luego se giró, mirando a cada mirada que se atrevía a cruzarse con la suya. «¿Te reíste cuando entré?» Hizo una pausa. El sol iluminaba las arrugas de su rostro curtido. «A ver si sigues riendo cuando la verdad salga a la luz». Luego se alejó, y el polvo, por fin, empezó a asentarse.